Y hoy quiero contarte una historia que empieza en mi propia cocina, con un gesto que hice durante años sin darle la menor importancia. Era algo tan automático que nunca me detuve a pensar si estaba bien o mal, hasta que un día descubrí que podía estar cometiendo un error que, a la larga, podría afectar mi salud y la de mi familia. Todo comenzó una mañana cualquiera. Estaba preparando el desayuno y, como siempre, abrí la nevera para buscar un poco de fruta y algunos ingredientes para cocinar. Entonces mis ojos se posaron en el cajón inferior, ese que solemos llamar cajón de verduras. Allí, perfectamente apiladas en una bolsa de malla, estaban mis patatas. Llevaban semanas ahí, frías, esperando a que las convirtiera en puré, en guiso o en las irresistibles patatas fritas que tanto nos gustan en casa. Ese día, mientras sacaba una para cortarla, recordé una conversación que había tenido la noche anterior con un amigo que trabaja en el área de nutrición. Entre sorbos de café, me dijo algo que me dejó intrigado. Nunca guardes las patatas en la nevera, es peor de lo que crees. En ese momento pensé que era una exageración más de esas que escuchamos en redes sociales, pero su tono serio me hizo prometer que investigaría. Lo que descubrí después me sorprendió. Resulta que, al guardar las patatas en un ambiente frío como el del refrigerador, ocurre un fenómeno llamado endulzamiento por frío. Este nombre tan curioso describe lo que sucede cuando el almidón de la patata se transforma en azúcares simples como glucosa y fructosa debido a la acción de unas enzimas. Y aunque esto pueda sonar inofensivo o incluso apetitoso si piensas en una patata más dulce, en realidad esconde un riesgo del que muy pocos hablan. La clave está en lo que ocurre después, cuando decides cocinar esas patatas. Si las fríes, el calor intenso provoca una reacción química que produce un compuesto llamado acrilamida, el cual ha sido identificado por organismos internacionales como una sustancia potencialmente cancerígena. Es decir, no es que una porción ocasional te vaya a enfermar, pero la exposición frecuente y acumulada puede representar un riesgo real. Mientras leía todo esto, empecé a recordar cuántas veces había hecho justamente eso. Guardar patatas en la nevera durante semanas y luego freírlas bien doradas, buscando esa textura crujiente que tanto me gusta. Me imaginé a mí mismo cometiendo ese error una y otra vez, sin siquiera sospechar que estaba favoreciendo la formación de un compuesto que mi cuerpo no necesita. Ese momento fue una mezcla de sorpresa y preocupación. Me di cuenta de que muchas veces en la vida, las cosas que damos por sentadas pueden esconder consecuencias que desconocemos. Y en la cocina, donde nuestras decisiones impactan directamente en nuestra salud, la ignorancia no es una opción. Decidí entonces que debía cambiar ese hábito de inmediato. Fui a la nevera, saqué todas las patatas y las puse en una cesta de mimbre que tenía en la despensa. Allí, lejos de la luz y del frío, estarían mucho mejor. Y mientras hacía este pequeño ajuste, pensé en cuántas personas como yo podrían estar cometiendo el mismo error todos los días sin saberlo. Por eso hoy estoy aquí, para compartirte no solo la información, sino también mi propia experiencia, porque sé que cuando entendemos el por qué de las cosas es mucho más fácil que adoptemos cambios duraderos. En los próximos capítulos te voy a explicar con detalle qué ocurre dentro de la patata cuando se enfría, cómo se forma la acrilamida, qué otros peligros pueden aparecer si las guardas mal, y por supuesto cómo conservarlas de forma segura para que sigan siendo un alimento nutritivo y libre de riesgos. Pero antes de seguir, quiero que hagas algo. Ve a tu cocina y revisa dónde están tus patatas. Si están en la nevera, sácalas ahora mismo. Este es el primer paso para romper un hábito que, aunque parezca inofensivo, podría estar afectando tu salud sin que lo notes. Cuando escuché por primera vez el término endulzamiento por frío, pensé que era una exageración de laboratorio, algo que solo importaría a científicos y no a gente como tú o como yo, que solo queremos cocinar algo rico. Pero la verdad es que entender este proceso es clave para comprender por qué guardar las patatas en la nevera puede no ser una buena idea. Déjame ponértelo fácil. Imagina que la patata es como una despensa en miniatura, llena de almidón. Ese almidón es su forma de energía, su reserva para sobrevivir y crecer. Cuando la patata está en condiciones normales, ese almidón permanece estable, sin cambiar demasiado. Pero si la sometes a temperaturas frías, como las del refrigerador, hablamos de unos 4 o 5 grados Celsius,
La patata interpreta que está entrando en una fase de conservación forzada. Y entonces, algo curioso ocurre. Ciertas enzimas despiertan. Estas enzimas, que son como pequeños obreros invisibles, empiezan a romper las largas cadenas de almidón y a transformarlas en azúcares simples, principalmente glucosa y fructosa. Esto no pasa porque la patata quiera ser más dulce para ti, sino como un mecanismo de defensa. En la naturaleza, los azúcares ayudan a evitar que el agua dentro de sus células se congele, funcionando como una especie de anticongelante natural. Así que, de algún modo, la patata cree que la estás protegiendo, pero sin saber que, desde nuestra perspectiva, nos está complicando la salud. Porque aquí viene la parte crítica. Esos azúcares simples son los protagonistas de una reacción que ocurre cuando cocinamos a altas temperaturas, especialmente al freír. Quizás hayas escuchado hablar de la reacción de Maillard. Es la misma que dora un pan en el horno, que da color y aroma a un café tostado y que nos encanta en una carne bien asada. Esa reacción se produce entre azúcares y aminoácidos, generando sabores y colores irresistibles. Pero, en el caso de las patatas con alto contenido de glucosa, esta reacción se vuelve más intensa y produce como subproducto la temida acrilamida. La acrilamida no es algo que puedas ver o probar. Está ahí, invisible, en ese tono dorado oscuro que tanto nos gusta. Y aunque las autoridades sanitarias nos dicen que no debemos entrar en pánico, también recomiendan reducir al máximo su presencia en la dieta. Lo preocupante es que este compuesto no solo está en las patatas fritas, también aparece en galletas, café tostado, cereales y otros productos horneados o fritos. Pero en el caso de las patatas, el riesgo se dispara si las hemos guardado mal. Cuando entendí esto, todo encajó. No era solo una cuestión de se ven más dulces o saben diferente, sino que había un cambio químico profundo que podía alterar la seguridad de un alimento tan cotidiano. Me di cuenta de que, aunque crecí viendo a mi familia guardar las patatas en la nevera para que duraran más, nadie nos explicó que estábamos provocando una transformación interna que luego se combinaba con nuestras técnicas de cocina para formar algo que definitivamente no queremos en nuestro cuerpo. Y aquí es donde quiero detenerme un momento. No te estoy diciendo que nunca más comas patatas fritas. La vida también es para disfrutar, y un capricho ocasional no va a arruinar tu salud. Pero sí te digo que sí podemos reducir esos riesgos con un simple cambio de almacenamiento. ¿Por qué no hacerlo? Por ahora lo importante es que te quede grabado esto. El frío transforma el interior de la patata. No lo vemos, pero está ahí, y saberlo nos da el poder de decidir mejor. Voy a confesarte algo. A mí me encantan las patatas fritas, doradas, crujientes, con ese aroma que llena la cocina y que te obliga a probar una antes de servir el plato. Y si están un poco más oscuras en los bordes, mejor todavía. Al menos así lo pensaba antes de saber lo que te voy a contar hoy. El problema no está en el color dorado por sí mismo, sino en lo que ese color significa a nivel químico. Cuando freímos patatas o cualquier alimento con carbohidratos a temperaturas altas, ocurre la famosa reacción de Maillard, esa magia que carameliza y potencia sabores. Pero junto a esa magia, también se forma un compuesto del que no se habla tanto, la acrilamida. La acrilamida es el resultado de la interacción entre azúcares simples, como la glucosa y la fructosa que mencionamos en el capítulo anterior, y un aminoácido llamado asparagina, presente de forma natural en las patatas. Cuando esta combinación se somete a temperaturas por encima de 120 °C, especialmente en frituras o asados prolongados, la acrilamida aparece como un subproducto invisible. No cambia el sabor de la comida ni le da olor, pero sí puede tener efectos que no queremos en nuestro organismo. Y aquí viene lo delicado. Estudios en animales han demostrado que la exposición prolongada a altos niveles de acrilamida puede aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Aunque los estudios en humanos no son concluyentes al 100%, la Organización Mundial de la Salud y otras agencias recomiendan minimizar su presencia en la dieta. Lo que más me impactó fue descubrir que las zonas más oscuras y crujientes de una patata frita, esas que yo consideraba el premio de cada tanda, son las que más acrilamida concentran. Es decir, cuanto más dorada y crujiente esté, mayor será la cantidad de este compuesto. Y si a eso le sumas que la patata ha estado guardada en la nevera, con un nivel más alto de azúcares simples,
entonces la formación de acrilamida se multiplica. Recuerdo que, la primera vez que escuché esto, sentí como si me hubieran quitado un pequeño placer. Pero después pensé, la solución no es renunciar por completo, sino ser más inteligente a la hora de cocinar. Si podemos disfrutar de un alimento de forma más segura, ¿por qué no hacerlo? Reducir la formación de acrilamida es más sencillo de lo que parece. Por ejemplo, evitar temperaturas excesivamente altas al freír o asar. Retirar las patatas del aceite cuando están doradas, no marrón oscuro. Hervir o cocer al vapor antes de freír para reducir el tiempo de contacto con el calor extremo. Y por supuesto, no guardarlas en la nevera. Cuando adopté estos cambios, me di cuenta de que el sabor seguía siendo delicioso. Tal vez las patatas no quedaban con ese punto oscuro que antes me encantaba, pero igual eran crujientes y, lo más importante, estaba reduciendo un riesgo innecesario. En este punto probablemente te estés preguntando, si la acrilamida también está en otros alimentos, ¿deberíamos preocuparnos por todo lo que comemos? La respuesta es no, si actuamos con equilibrio y conciencia. El peligro real aparece cuando pequeñas exposiciones se suman a lo largo de los años, y eso es justamente lo que podemos evitar con pequeños ajustes. Hasta ahora hemos hablado del frío y de cómo cambia la composición de la patata, pero hay otro enemigo silencioso que también puede transformarla, y esta vez no tiene nada que ver con la nevera, sino con la luz. Sí, algo tan común como dejar una bolsa de patatas sobre la encimera, cerca de la ventana, puede provocar un cambio que las vuelva peligrosas para tu salud. Déjame contarte cómo lo descubrí. Un día, revisando la despensa, vi que una de las bolsas de patatas que había comprado hacía un par de semanas estaba llena de pequeños brotes verdes. No le di demasiada importancia, pensé que era algo natural. Después de todo, las patatas son raíces vivas. Pero mi sorpresa llegó cuando leí que esos brotes podían contener una sustancia tóxica, la solanina. La solanina es un compuesto natural que producen las plantas de la familia de las solanáceas, como la patata, el tomate y la berenjena, para defenderse de insectos, hongos y depredadores. Funciona como un pesticida natural, pero para nuestro organismo, en altas cantidades, es tóxica. Y el problema es que la solanina no solo está en los brotes, también puede encontrarse en la piel de la patata, sobre todo cuando adquiere un tono verdoso. Ese color verde no es casualidad, es clorofila, el pigmento que aparece cuando la patata recibe luz. La clorofila en sí no es peligrosa, pero su presencia suele indicar que el nivel de solanina está aumentando. Y aunque en pequeñas cantidades no pasa nada, un exceso puede causar síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, e incluso en casos graves problemas neurológicos. Lo más impactante para mí fue darme cuenta de que este problema se puede evitar casi por completo con algo tan simple como almacenar las patatas en un lugar oscuro. La luz es el detonante que despierta el proceso de germinación y con él la producción de solanina. Recuerdo que, después de aprender esto, fui directo a revisar todas mis patatas. Algunas tenían pequeños brotes blancos y otras zonas verdosas en la piel. Tiré sin dudar las que estaban muy afectadas y en las que solo tenían un brote pequeño, lo retiré con un cuchillo, junto con un buen trozo de la parte circundante. Eso sí, entendí que no es una solución perfecta. Aunque quites lo visible, no puedes estar 100% seguro de que no queden trazas. Por eso, desde entonces, sigo estas reglas de oro. Nunca guardo patatas a la vista o cerca de una ventana. Uso bolsas opacas o cajas de madera para almacenarlas. Reviso cada cierto tiempo para retirar las que empiezan a brotar. Compro cantidades moderadas para que no estén semanas enteras esperando ser usadas. Tal vez esto suene exagerado, pero cuando sabes que una intoxicación por solanina puede ocurrir por algo tan sencillo como comer una patata verde, no vuelves a mirarlas igual. Y lo mejor es que no se trata de un cambio complicado. Basta con elegir un rincón oscuro y fresco en tu cocina o despensa. Ahora, aquí viene lo interesante. Si combinas lo que hemos visto en los capítulos anteriores, evitar el frío y evitar la luz, ya tienes cubierto el 80% de la prevención para mantener tus patatas seguras y nutritivas. Pero aún falta un paso más: saber cuál es el mejor método de almacenamiento para que duren más sin perder calidad ni poner en riesgo tu salud.
Después de descubrir que el frío y la luz podían cambiar la patata hasta volverla potencialmente peligrosa, mi siguiente pregunta fue obvia. Entonces, ¿cómo debo guardarlas? Porque no se trata de tenerles miedo, sino de aprender a tratarlas bien, para que sigan siendo ese alimento nutritivo y versátil que siempre ha sido. Al principio pensé que la solución sería tan simple como dejarlas en cualquier parte fuera de la nevera, pero pronto entendí que no es así de fácil. La patata es un producto vivo y delicado, y aunque parezca resistente, necesita unas condiciones muy específicas para conservarse en buen estado. La regla más importante es ambiente fresco, seco y oscuro. Esa combinación es clave para evitar tanto la germinación como la descomposición. Cuando digo fresco, me refiero a una temperatura entre 8 y 12 grados Celsius. Esto puede sonar complicado, pero en la práctica significa buscar un lugar alejado de fuentes de calor, como el horno, la estufa o la luz directa del sol. Yo, por ejemplo, habilité un rincón en mi despensa que antes usaba para almacenar botellas. Coloqué una caja de madera con orificios para que circule el aire y dentro puse una bolsa de papel grande, no de plástico. Esto es importante. El plástico atrapa la humedad y esa humedad acelera la aparición de moho y la pudrición. El papel, en cambio, permite que la patata respire y evita la acumulación de condensación. Si vives en un apartamento pequeño o no tienes despensa, puedes improvisar. Una caja de cartón grueso, un cesto cubierto con un paño o incluso una bolsa de tela oscura pueden funcionar perfectamente. Lo esencial es que el lugar sea opaco y ventilado. Otra cosa que aprendí es que no conviene guardar las patatas junto a las cebollas. Aunque ambas se ven muy bien juntas en una cesta rústica, en la práctica se afectan mutuamente. Las cebollas liberan gases que aceleran la germinación y la descomposición de las patatas. Así que lo mejor es mantenerlas separadas. También es recomendable revisar las patatas cada semana. Si alguna empieza a brotar o a mostrar manchas blandas, retírala de inmediato. Un solo tubérculo en mal estado puede arruinar a los demás en pocos días, y no quieres perder toda tu reserva por no haber hecho una inspección rápida. Un truco extra que me compartió una señora mayor del mercado fue colocar una manzana entre las patatas. El etileno que libera la manzana, en cantidades pequeñas, puede retrasar la germinación. Yo lo he probado y, aunque no es infalible, sí he notado que se mantienen bien por más tiempo. Desde que cambié mi forma de almacenarlas, no solo he reducido la aparición de brotes y zonas verdes, sino que también he notado que el sabor es más intenso. Las patatas se mantienen firmes y sin olores extraños. Y lo mejor, ahora cocino con la tranquilidad de saber que no estoy sumando riesgos innecesarios a mi alimentación. Esto me llevó a reflexionar sobre lo fácil que es incorporar hábitos saludables cuando entendemos su razón de ser. No se trata de complicarnos la vida, sino de hacer pequeños ajustes que sumen en nuestra salud a largo plazo. Cuando pienso en todo lo que he aprendido sobre las patatas en estas últimas semanas, me sorprende cómo algo tan común puede tener tanto por descubrir. Antes de investigar este tema, las veía como un simple ingrediente que siempre estaba ahí, listo para convertirse en puré, guiso o fritura. Hoy, en cambio, las veo como un recordatorio de que los pequeños cambios que hacemos en la cocina pueden marcar una gran diferencia en nuestra salud. Este viaje empezó con un hábito tan inofensivo en apariencia como guardar las patatas en la nevera. Lo hacía porque pensaba que así durarían más, sin darme cuenta de que el frío estaba provocando una transformación interna que aumentaba la posibilidad de generar acrilamida al cocinarlas. Después descubrí que la luz también podía afectar, estimulando la producción de solanina y llevando a la germinación. Y finalmente aprendí que, con un par de ajustes, podía evitar estos riesgos casi por completo. Lo que más me gusta de todo esto es que la solución es sencilla y no requiere gastar dinero ni hacer grandes esfuerzos. Solo se trata de cambiar el lugar donde las guardas, revisar su estado con regularidad y entender que, en cuestiones de alimentación, la prevención es mucho más poderosa que la corrección. Este principio se aplica a todo. La salud no se construye con una gran acción aislada, sino con una serie de decisiones pequeñas, repetidas día tras día. Revisar las patatas, preferir métodos de cocción más saludables, controlar las temperaturas. Todas estas son piezas de un mismo rompecabezas
que juntas forman una vida más equilibrada. Si algo quiero que te lleves de esta serie, es la idea de que tu cocina es tu primer centro de salud. Lo que entra y cómo se prepara puede sumar o restar en tu bienestar. Y no es cuestión de vivir con miedo a cada ingrediente, sino de ser conscientes de sus particularidades para sacarles el máximo provecho sin exponer nuestro cuerpo a riesgos innecesarios. A veces creemos que cuidar la salud requiere cambios radicales o dietas estrictas, pero la realidad es que muchas mejoras empiezan con decisiones tan simples como dónde guardas un alimento. Esta mentalidad de observar, aprender y ajustar es la que, con el tiempo, te dará más resultados que cualquier moda pasajera. Hoy te invito a que mires tu despensa con otros ojos. Pregúntate, ¿qué otros alimentos podrían estar almacenados de forma incorrecta? ¿Hay algo que podría mejorar su conservación y su calidad? Esa curiosidad es el primer paso hacia un cambio positivo y duradero, y no olvides compartir lo que aprendas. Quizá tengas un familiar o un amigo que también guarda las patatas en la nevera sin saberlo. Tal vez alguien en tu entorno ha visto brotes verdes en una patata y ha pensado que basta con quitarlos. Contarles lo que ahora sabes puede ayudarles a cuidar su salud también. En mi caso, este pequeño ajuste me ha dado más que patatas firmes y sabrosas. Me ha recordado que siempre hay algo nuevo que aprender y que la salud se protege mejor cuando actuamos antes de que aparezca el problema. Así que la próxima vez que vayas a la cocina, busca tus patatas y pregúntate, ¿están en el lugar correcto? Porque a veces la diferencia entre un riesgo y una buena práctica está a solo unos pasos de distancia. Gracias por acompañarme en este recorrido. Y recuerda, cuidar tu salud empieza por cuidar lo que tienes en casa. Y eso, amigo mío, está en tus manos.